Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Netson Villalobos, integrante del equipo de capacitación para Starkey Latinoamérica. En esta serie de videos vamos a dar clases online respecto a información que a todos los audioprotesistas nos interesa. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre protocolo audioprotésico. ¿Cuál es el proceso que llevamos a cabo desde que se diagnostica con hipoacusia a un paciente hasta la sugerencia de adaptación? ¿Qué pasa cuando escuchamos esto? Hipoacusia moderada, bilateral, de origen neurosensorial, con perfil descendente, probable presbiacusia y dificultad leve para la comprensión de palabras. Si lo leíste y tienes un signo de interrogación y no sabes de lo que estamos hablando, bueno, esta clase es para ti. Porque el objetivo es que sepas cómo vamos a llegar a este tipo de diagnóstico audioprotésico. Si lo leíste y ya sabes de lo que se trata, también te invito a que te quedes. ¿Por qué? Porque vas a reforzar también la información de lo que ya sabes y puede ser que haya información que te guste y que lo puedas tomar al proceso que ya manejas. El objetivo justamente es eso, llegar a investigar, saber cómo podemos hacer un buen diagnóstico audioprotésico. Y sobre todo, una vez que hicimos el diagnóstico, la recomendación ideal de audífonos para nuestro paciente. Siempre hablamos de cimientos sólidos y de fundamentos firmes. ¿Cuáles son estos cimientos que necesitamos para una buena adaptación? De hecho, esta diapositiva es de nuestra presentación de configuración para el éxito. Es decir, cómo configuramos desde la adaptación hasta la toma de audiometría, la toma de impresión, todo este proceso para que sea exitoso y nuestro paciente pueda escuchar de manera efectiva. ¿En qué nos vamos a basar el día de hoy? Número 1, la historia clínica. La otoscopía, no cómo hacer la audiometría, sino la importancia de hacer una buena audiometría. ¿Qué quiere decir al momento de hacer una logoaudiometría? ¿Para qué nos sirve la logoaudiometría? Y en cuestión del estilo del audífono y la ventilación y potencia, será en otras clases subsecuentes. Ya también van a poder ver los videos aquí dentro del canal. ¿Por qué es importante la historia clínica? Creo que todos estamos relacionados cuando vamos con el médico. Espero que ya todos hayan ido al médico o si no, que hayan escuchado. Cuando vamos al médico, ¿qué es lo primero que nos pregunta? Aparte de que nos saluda, bueno, nos pregunta por qué vamos, ¿no? Y nos empieza a hacer una serie de preguntas. Estas preguntas van a nuestro expediente clínico. Dentro del expediente clínico audioprotésico se deben incluir estas 4 grandes, yo lo llamo cajas o puntos, que tienen que ir dentro del expediente de nuestro paciente. Número 1, datos de identificación, es decir, nombre, edad, fecha de nacimiento, datos de cómo identificamos a nuestros pacientes, números de teléfono, dirección, etc. Y algo muy importante que no se nos debe de pasar es la ocupación. ¿Por qué? Porque puede ser que la hipoacusia o el padecimiento por el que nos va a visitar esté relacionado también a la ocupación. Ejemplo, un paciente que toda su vida se ha dedicado a carpintería o ha estado trabajando en aeropuertos o le gusta ir a cazar de repente o es policía y por detonaciones de arma de fuego está perdiendo la audición. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pie a poder indagar un poco el origen o la causa de su hipoacusia. Número 2, antecedentes heredofamiliares. ¿Qué debemos de interrogar aquí? Enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos que enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, problemas que tengan que ver también con tiroides, obesidad. Hay un conjunto que se llama síndrome metabólico en donde se incluyen estas patologías. Es importante indagar si alguno de los, sobre todo familiares directos, ya sea mamá, papá, hijos y hermanos, tienen ese padecimiento. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente no lo ha desarrollado, puede estar propenso a desarrollarlo. Entonces nuestra consulta también va más allá de una recomendación audioprotésica, se debe de convertir en una consulta íntegra. Preguntar evidentemente si tiene familiares con pérdida auditiva o con algún tipo de malformación de oído. Número 3, antecedentes personales patológicos. ¿Qué debemos de preguntar aquí? Si el paciente ya padece o ha padecido algún tipo de enfermedad. Si padeció enfermedades crónico-degenerativas, vuelvo a lo mismo, obesidad, diabetes, hipertensión, ¿qué medicamentos toman? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, para los que no, hay algo que se llama ototoxicidad. La ototoxicidad justamente es pérdida auditiva ocasionada por ciertos medicamentos. Hay una lista infinita de medicamentos que provocan daño en el oído.
¿Cuáles son de los principales que son muy, muy comunes? Por ejemplo, del grupo de aminoglucósidos, como la gentamicina y la amicacina. Cirugías de oído, va a haber pacientes que a lo mejor ni se acuerdan, ¿no? Sí, doctor, es que a mí me operaron cuando tenía 15 años y el paciente tiene 60. Pero sí por lo menos interrogar por qué, porque al momento de hacer una exploración física, una otoscopía, pues vamos a orientarnos. Y el punto número 4 es preguntar acerca del padecimiento actual. Puede ser a lo mejor muy obvio decirles por qué viene, ¿no? ¿Por qué viene a visitarme? Pero créanme que no, ¿no? Va a haber pacientes que a lo mejor lo llevan sus familiares, ¿no? Que creo que a muchos también nos ha tocado de que es que yo vengo, no, me trajeron. Entonces es importante también preguntar, ¿y por qué viene? Y si no viene, bueno, ¿por qué lo trajeron? Si tiene pérdida auditiva, desde cuándo lo ha notado, si a lo mejor viene por mareo, viene por vértigo, viene por zumbidos, viene por sangrado, viene por dolor. Entonces siempre es importante porque es lo que nos va a dar pie hacia dónde nos vamos a dirigir. Y el tiempo y modo de inicio de esta patología es muy, muy importante. Sobre todo en el caso de hipoacusias. Ejemplo, si es una hipoacusia súbita, es importante referir a tiempo porque un auxiliar auditivo en ese momento no es lo ideal. Lo ideal es que se dé un tratamiento de urgencia. El tiempo entonces, si es de más de 6 meses, menos de 6 meses, cuánto tiempo, si ya ha sido una evolución larga. Si ya ha utilizado audífonos, es importante también interrogar por qué, yendo hacia allá todo nuestro proceso y nuestro protocolo. Y si ha tenido otros síntomas, como cuáles son los importantes de interrogar: acúfenos, zumbidos, preguntarle, oiga, ¿se ha escuchado como chicharitas? ¿Ha escuchado como grillitos? Es decir, hay que tratar de hacerlo lo más simple porque si vimos acúfeno, pues a lo mejor no lo entiende. Zumbido posiblemente sí. Hay pacientes que ya están más relacionados con este término. Vértigo, es importante interrogar si ha tenido vértigo. Igual, de cada síntoma, desde cuándo empezó, si ha tomado algo, si ha dado tratamiento o si él mismo o ella misma se ha automedicado. Si ha tenido algún tipo de síntoma como plenitud óptica, esa sensación como de tapado, como de hueco. Algunos pacientes dicen como si estuvieran en una caja. En otoscopía, ¿qué vamos a hacer en otoscopía? Bueno, esto es importante saber que es una exploración física dirigida. La evaluación de la condición actual del oído externo y el oído medio va a ser a través de la otoscopía. Tienen, como se ve en imagen, un videotoscopio. Esto ayuda muchísimo a la experiencia del paciente, ¿no? No me van a dejar mentir los que tienen videotoscopio, que el paciente hasta se sorprende, ¿no? Dice, yo nunca había visto mi oído, y esto es un plus para ustedes en su consulta, y para el paciente es como, objetivamente estamos tal cual, está comprobando y está viendo que esa es su membrana, le tiene que explicar obviamente de lo que está viendo, qué estructuras, pero la experiencia, por mucho, le ayuda al paciente a poder entender también su patología, su padecimiento. Evaluamos el conducto auditivo externo, es decir, que esté totalmente permeable, que no haya ningún tipo de obstrucción, la coloración de las paredes del conducto, que no haya ningún tipo de obstrucción, por ejemplo, como tapones de cerumen, objetos extraños. La membrana timpánica es muy, muy importante. El objetivo de todo esto es llegar a la membrana timpánica también y visualizar cuál es la anatomía normal de la membrana timpánica, que la estructura esté íntegra, que no esté abombada, que no esté retraída, que se pueda ver el reflejo de luz en un solo punto, que se pueda ver la apófisis del martillo. Yo tenía un maestro también que decía que a veces hay imágenes con los pacientes que son como de libro, ¿no? Que se ven muy, muy clarito todas las estructuras. Pues bueno, también importante, una vez que lo estamos nosotros comprobando, también explicarle al paciente de qué se trata. Identificar posibles riesgos, como cuál: si hay perforación timpánica, si hay sangrado, si hay infección, si hay un objeto extraño, a lo mejor ya no manipulamos tanto el oído, incluso si le duele al momento de jalar el pabellón o de presionar el trago. Entonces es muy, muy importante desde ahí identificar qué posibles riesgos puede tener al momento de que se requiera una adaptación o referirlo antes de nuestra adaptación. Y pues bueno, todo eso nos apoya para nuestro diagnóstico audioprotésico. Investigar riesgos de infecciones, sobre todo pacientes que están inmunodeprimidos, pacientes que decimos, para explicárselos a ellos, que tienen sus defensas bajitas. Dígase pacientes en tratamiento con quimioterápicos, con diabetes, con hipertensión, que tengan algún tipo de... Importante indagar también, preguntar y observar si hay riesgo de hemorragia, sobre todo al momento de hacer procedimientos, como una toma de impresión, ¿no? Es importante tener en consideración esto. O pero si se va a adaptar, no sé, con un molde de acrílico
que es rígido y si tiene una lesión ahí en los capilares, a lo mejor eso también puede provocar un poquito de sangrado si es demasiado la presión o no se coloca bien el molde. Puede haber una infinidad de probabilidades. No esperemos que pase, justamente investigamos eso para evitar que pueda pasar esto. Dificultades cognitivas, eso es muy muy importante. Hay que verlo, hay que observarlo, pero también hay que preguntar si va con familiares. Si ha notado que se le olvidan más las cosas, si ha notado que ha disminuido su agilidad para hablar, su agilidad para entender algún tipo de conversación. Cirugías, ya los decía, como cuáles, mastoidectomías, fenestraciones o tubos también. Si hay algún tipo de infección activa, eso va a ser muy obvio, porque pues, desde que llegó a lo mejor tiene dolor, nos dijo que la semana pasada se fue a nadar y de repente ahí tuvo algún tipo de problema, de sensación. Y también poder indagar un poco si es bacteriana, si es por hongo o si es viral. Todo esto, si ustedes lo pueden tratar ahí, pues bueno, qué bueno. Si no, importante referirlo también a tiempo. Si ya conoce o también darnos cuenta de los umbrales de audición, ¿no? Desde el momento en que estamos haciendo la entrevista, que tenemos a nuestro paciente aquí enfrente, podemos nosotros darnos cuenta si le tenemos que alzar la voz porque pues no escucha o estamos hablando un tono normal y nos escucha sin ningún problema. ¿Por qué? Porque eso también nos va a dar pie a saber cómo vamos a dirigir el momento de hacer la audiometría. A lo mejor en la cabina tenemos que acercarnos y hablarle clarito y fuerte y con las manos y tal. Si no, a lo mejor el paciente desde el momento que le explicamos las indicaciones no hay necesidad de volvérselas a repetir. Y malformaciones congénitas, ya les decía, o de otro tipo. Esas son recomendaciones que nos da la FDA respecto a cuando un paciente no es candidato a una adaptación y tiene que ser referido para una valoración previa. Cuando hay algún tipo de alteración visible, dígase deformidad congénita o traumática, tanto del pabellón o del conducto. Si hay una evidencia de acumulación significativa de cerumen o un cuerpo extraño dentro del conducto externo y nosotros no tengamos las herramientas o la habilidad para extraerlo, entonces tiene que referir. Si hay una historia en los últimos 90 días de supuración activa de oído, si hay salida de líquido o incluso también salida de sangre, pérdida auditiva súbita o que progresa rápidamente. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque está en nosotros el que ese paciente pueda recuperar su audición si detectamos una hipoacusia súbita. Y la tercera opción es una pérdida auditiva unilateral. Y el número 3, los rasgos clínicos, como cuáles: vértigo, que sea agudo. A veces se dice que es un vértigo incapacitante. Los pacientes literalmente no pueden hacer nada más que estar acostados y están acostados y están desesperados. O un vértigo crónico, incluso que ya está multitratado. Nostalgia, si hay dolor, si es el dolor tal cual agudo, en donde el paciente no soporta ni siquiera que le levantemos el pabellón, si nosotros no tenemos la habilidad, ni el personal, ni nosotros el conocimiento para poder tratar esto, lo mejor es referirlo. Y si el paciente tiene menos de 18 años y no tiene una valoración previa, igual a lo mismo, y no está en nosotros la capacidad para poder tratarlo, siempre es importante que el protocolo pediátrico, también la adaptación pediátrica, ustedes lo saben, es otro mundo prácticamente dentro de la bioprótesis, referirlo al especialista correspondiente. En la audiometría, entonces, vamos a tener varias razones de por qué hacerla. Creo que no se ve bien, pero bueno, les explico lo que sale entrecortado. ¿Para qué nos va a servir? Número 1, para clasificar el grado de hipoacusia. Ese es el número 1. Si es una pérdida auditiva leve, superficial, moderada, severa o profunda, o incluso si son restos auditivos o está cofótico o anacúsico ese oído. Para hacer una probable localización de la hipoacusia, es decir, saber si está en el oído interno, en el oído externo, en el oído medio, y eso lo vamos a hacer a través de 3 umbrales. Les digo, va a haber cosas que a lo mejor dicen ustedes, pues es que es obvio. Déjenme decirles que para no todos las personas que nos dedicamos a eso, a veces la información es tan obvia, ¿no? Es decir, vamos a hacer el umbral umbral auditivo aéreo. El umbral óseo se sugiere siempre enmascararlo, y el umbral de incomodidad o de disconfort. Todos los productos, los auxiliares auditivos, tienen una ficha técnica. Dentro de la ficha técnica viene una matriz, que ejemplo, 140-70.
140, el número mayor significa que es la salida máxima de ese aparato y el 70 es la ganancia que te va a dar. Entonces, esta matriz la vamos a calcular justamente a partir de estos umbrales. Al tener estos umbrales vamos a ver qué tipo de matriz necesita. No lo vamos a ver en esta clase, pero en clases posteriores lo van a saber cómo elegir la matriz necesaria de acuerdo a estos umbrales. Por eso es tan importante, porque como bien lo decía al inicio, estos son los cimientos para saber cuál es el tipo de ganancia y que no se sobreamplifique. ¿Qué quiere decir que no se sobreamplifique? Que no sea ruidoso, o sea, que sí le dé una amplificación adecuada, que sí le dé una ganancia adecuada, pero que el paciente no lo sienta ruidoso. Vamos a tener diferentes perfiles audiométricos. Vamos a tener perfiles descendentes, que eso nos podría orientar hacia una probable presbiacusia, donde las frecuencias agudas están más afectadas que las frecuencias graves. La segunda es un perfil ascendente. Al contrario del anterior, aquí las frecuencias graves están más afectadas que las frecuencias agudas y eso nos podría orientar hacia una probable síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere está caracterizado por 4 signos clínicos. ¿Cuáles son? Hipoacusia. Cuando la hipoacusia se presenta aquí todavía confirma más este probable diagnóstico, un diagnóstico presuntivo. Vértigo, zumbido y plenitud óptica. Entonces, cuando tengan estos 4 tipos de síntomas en un paciente, signos, entonces hay que orientarnos a un probable síndrome de Meniere. Digo orientarnos porque eso no diagnostica totalmente, nos orienta. Se necesitan pruebas específicas para poder diagnosticar el síndrome de Meniere. Gráficas en U se pueden presentar en pacientes que tengan, por ejemplo, algún grado de otoesclerosis. La otoesclerosis tiene 4 grados, entonces puede ser que del grado 1 al 2 pueda orientarnos a una gráfica en U, donde las frecuencias medias estén más afectadas que las laterales. Perfiles planos o simétricos, esto pasa sobre todo en hipoacusias conductivas del oído externo, donde hay algún tipo de obstrucción en el canal, dígase un tapón de cerumen, a lo mejor algún tipo de infección, algún tipo de otitis también nos podría estar provocando, donde es leve la pérdida y prácticamente simétrica o plana. Perfiles irregulares se presentan sobre todo en hipoacusias mixtas, donde hay alguna causa que esté provocando una hipoacusia neurosensorial, dígase una presbiacusia, por medicamentos ototóxicos, y que aparte también haya algún factor conductivo como una otitis media, una otoesclerosis, una perforación timpánica, alguna malformación, exostosis. Entonces, cuando se combinan esos factores, se pueden presentar gráficas irregulares. Y de igual manera, las gráficas en N o en carpa pueden ser características de otoesclerosis dependiendo del grado en el que se encuentre nuestro paciente. Aquí importante, no son todos los perfiles que existen también muchos, pero esos son los más comunes que podemos encontrar al momento de hacer las audiometrías. Ok, entonces, ¿para qué nos va a servir la audiometría? Ya vimos los perfiles, también nos va a servir para poder clasificar el grado de severidad de esa hipoacusia. Para eso vamos a utilizar una fórmula. Esta fórmula se conoce como PTA, que es promedio de tonos audibles. Algunos lo utilizan con tres frecuencias, algunos lo utilizan con 4, algunos utilizan todas las frecuencias del audiograma. La sugerencia de nosotros es que se puedan hacer con las 4 frecuencias, que son 500, 1000, 2000 y 4000. Pueden tomar incluso la frecuencia 3000, que es una interoctava también, pero con esas 4 tienen suficiente información para poder clasificar. ¿Por qué estas? Porque aquí se encuentra la mayoría de los fonemas que son importantes para el habla. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Pues bueno, vamos a clasificar. Cuando mi PTA, que ya lo calculé, que es un promedio, sumo lo que está en 500, lo que está en 1000, 2000 y 4000, lo divido entre 4 y el resultado lo voy a clasificar en esta tabla. Si está entre menos 10 y 20, es una audición normal. Si está entre 20 y 40, es una hipoacusia superficial. Entre 40 y 60 es una hipoacusia moderada. Si mi PTA está entre 60 y 80 es una hipoacusia severa. Y si ya es más de 80 se considera como una hipoacusia profunda. Y ese es nuestro primer dato para nuestro diagnóstico audioprotésico. La severidad, el grado de severidad. Entonces, hipoacusia superficial, moderada, severa o profunda o audición normal. Después tenemos la clasificación de acuerdo a la localización o al tipo, si es conductiva, neurosensorial o mixta.
Tengan en cuenta que a este punto ya hicimos un interrogatorio, ya preguntamos sobre enfermedades que padece, sobre antecedentes, ya exploramos, ya vimos, ya hicimos otoscopía. Esto apoya ese diagnóstico. ¿Cómo vamos a evaluar una hipoacusia conductiva con una audiometría? Hay dos criterios principalmente. Número uno es cuando la vía aérea está por debajo del rango normal y la vía ósea está dentro del rango normal de audición. Entonces, voy a sacar aquí el puntero, el láser. Listo, aquí está. Vía ósea, si se dan cuenta, está dentro del rango normal de audición, que es la parte sombreada en azul. La vía aérea está fuera del rango normal de audición. Ese es el primer criterio que se debe de cumplir. Segundo criterio para una hipoacusia conductiva, cuando la diferencia entre la vía aérea y la vía ósea es mayor a 15 decibeles. A eso se le conoce como gap. Entonces, un gap o una diferencia entre vía aérea y vía ósea mayor a 15 decibeles nos orientaría a una hipoacusia conductiva. Entonces me dirán, pero es que aquí hay una de menos de 15. En la mayoría debe de ser el gap mayor a 15 y todas, si se dan cuenta aquí, las vías óseas de las frecuencias 1000 y 4000 están dentro del rango normal de audición. Causas de hipoacusias conductivas: otitis medias, otosclerosis, obstrucción del canal auditivo, malformaciones de pabellón, incluso del canal auditivo también, exostosis, perforaciones timpánicas, problemas con la tuba auditiva, alguna disfunción de la tuba auditiva. Entonces, existen también muchas razones, pero son las más comunes. Entonces, esto hay que apoyarlo con el interrogatorio y con la exploración física que realizamos. Hipoacusia sensorial o neurosensorial o sensitiva. Entonces, hay dos criterios también para esta. Número uno es que la vía ósea, a diferencia de la anterior, ya está fuera del rango normal de audición. Si se dan cuenta, aquí está. Vía ósea, la mayoría de esas frecuencias de vía ósea están fuera del rango normal de audición. La vía aérea está fuera del rango normal de audición y el siguiente criterio es que la diferencia entre vía aérea y vía ósea es menor a 15 decibeles. En la anterior eran mayor a 15, aquí es menor a 15 decibeles. Cuando tenemos esos criterios, nos puede orientar hacia una hipoacusia neurosensorial. Causas de hipoacusia neurosensorial: la que casi todos conocemos, presbiacusia, que es por envejecimiento, por la edad, por ototoxicidad, algún tipo de medicamento que haya provocado daño ya sea en el nervio auditivo o en las células ciliadas. Síndrome de Meniere es un origen de hipoacusia neurosensorial, algún tipo de tumor que esté obstruyendo la vía central de la audición. Las hipoacusias mixtas, que quiere decir que el origen está tanto en la parte conductiva, oído externo, oído medio, y en la parte neurosensorial, oído interno o parte inicial de nervio auditivo o vestíbulo coclear. Entonces, cuando hay una hipoacusia mixta, hay variación en el gap. Si se dan cuenta, va a haber gaps que son menores a 15, variación de más de 15. Entonces, es importante saber que para las hipoacusias mixtas hay una variación de gap y va a haber frecuencias que están dentro del rango normal de audición y otras que están fuera del rango normal de audición. ¿Cómo apoyamos esta teoría o esta hipótesis de que la hipoacusia es mixta con la audiometría? Interrogando a nuestro paciente, explorándolo, haciendo esta otoscopía. El siguiente punto para crear una base, un cimiento sólido para nuestra adaptación es la logoaudiometría, porque nos va a dar el pronóstico de adaptación para que nuestros pacientes sepan y nosotros sepamos también qué tanto va a entender. Una de las quejas principales es: fíjese, doctor, que sí escucho, pero no sigo sin entender. O sea, escucho la puerta, escucho los pajaritos, pero cuando hay una conversación no entiendo, incluso ya con el aparato auditivo. Entonces, la logoaudiometría nos va a servir como un pronóstico de nuestra adaptación. Saber cómo vamos a manejar la expectativa con nuestro paciente. Ok, entonces, ¿de qué se trata la logoaudiometría? Vamos a evaluar la capacidad de comprensión del lenguaje. Con la audiometría evaluamos a través de los tonos si escuchaba. Aquí vamos a evaluar si entiende, porque se hace a través de palabras. Se puede hacer a través de grabación o a voz viva. Se conoce también como audiometría verbal, y esto, como les decía al inicio, nos va a crear o vamos a tener la expectativa real de qué tanto le vamos a ayudar a nuestro paciente con el auxiliar auditivo a poder entender. No a escuchar, sino a entender.
Por lo tanto, la logoaudiometría hay que tener en consideración que evalúa la funcionalidad del sistema auditivo, pero con palabras, no con tonos. Esa es la importancia. Y para eso se debe de utilizar una serie de palabras estandarizadas. Eso es muy importante. No son las palabras que se nos vayan ocurriendo así de escritorio, silla, foco, pared. No, deben ser palabras estandarizadas. La que yo les pongo es de monosílabos, que es la que se sugiere, pero existen trisílabos, bisílabos, dependiendo cuál es el umbral que se tiene que evaluar. Y al final de nuestra evaluación vamos a tener un resultado de las gráficas de logoaudiometría. Tenemos, por ejemplo, aquí me parece muy interesante, es la gráfica F. En la gráfica F se conoce un fenómeno como regresión fonémica. ¿Qué es la regresión fonémica? En sí es a mayor volumen, o a mayor intensidad, o a mayor decibeles, menos entendimiento. En este caso es un paciente que tiene una hipoacusia moderada, empieza en 50, se aumentan 20 y a 70 decibeles me escucha 15 palabras. O bueno, 15%. Supongamos que son 10 palabras, 15 palabras de 10. El 15%. Aumento otros 20 y a 90 decibeles me escucha, o me entiende mejor dicho, 45%. Pero fíjense qué pasa. Cuando yo aumento más, la intensidad que se supone o yo esperaría que escuchara mejor o entendiera mejor porque aumento más la intensidad del volumen, no, este paciente a 100 decibeles baja 5%. Y todavía si su audímetro da para más, vean aquí, 105 da 30%. Y ese es un fenómeno sobre todo de hipoacusias neurosensoriales. Y créanme, es más común de lo que creemos. Pero no hay otra manera de diagnosticarlo más que por logoaudiometría. Y ahorita que les llegue este ejemplo, seguramente me van a decir, a mí me pasa, o tengo este paciente que así es. Fíjese, doctor, que cuando le aumento el volumen, si estoy en un volumen bajito, pues escucho bajito. Pero le quiero subir más y escuchar, en lugar de escuchar mejor, escucho distorsionado, o sigo sin entender, o todo es ruidoso. Entonces una vez no se entiende y dice, pues es que la lógica me dice que vaya aumentando el volumen, pues para que vaya entendiendo mejor. Hay que indagar si este paciente no puede tener algún tipo de regresión fonémica. Entonces vean ustedes la importancia de realizar una logoaudiometría. Vamos a tener entonces estas gráficas estos resultados para clasificar. ¿Cuál es la función máxima normal? Que un paciente nos entiende el 100% mientras esté entre 25 y 40 decibeles. Eso es lo normal. ¿Cuándo se va a encontrar un resultado excelente? Cuando sea de un 90 a 100% de entendimiento. A esto se le conoce como umbral máximo de discriminación. Cuando su umbral máximo de discriminación sea de 90 a 100%, tiene un excelente pronóstico para su adaptación. Cuando tiene un 78 o 88%, una dificultad leve. Cuando está moderada, está entre 66 y 76%. Tiene una gran dificultad cuando está entre 54 y 64%. Y es muy pobre el entendimiento cuando es menos del 52%. Esto lo vamos a traducir a pronóstico de adaptación. Si mi paciente tiene una excelente discriminación fonémica, que está entre 100 y 90%, su resultado de la adaptación con el aparato va a ser excelente. Va a tener un aparato, le va a ayudar a entender el 100% de las conversaciones porque pues realmente no necesita accesorios o no necesita funcionalidades en el equipo que le ayuden a mejorar el entendimiento porque con el volumen a lo mejor es suficiente. Pero vean qué pasa cuando está de un 65-89%. Hay un buen pronóstico, pero aquí sí ya se requiere de un aparato que tenga suficientes algoritmos para administrar el sonido. Ejemplo, quitar ruido de fondo, quitar viento, mejorar más, enfocarse más en las frecuencias a lo mejor al habla, quitar zonas muertas de la cóclea. Entonces aquí ya se empieza a necesitar un aparato que tenga suficientes algoritmos o administradores de sonido para mejorar la conversación o el entendimiento de este paciente. Cuando está entre 52 y 64% hay una diferencia sustancial. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí el paciente ya va a necesitar algún tipo de accesorio extra al audífono. Ejemplo, un micrófono remoto, un accesorio para conectar
a la televisión sus audífonos a través de Bluetooth. ¿Por qué? Porque el paciente, por más que le hagamos en la programación, por más algoritmos, por más analizadores de sonido, va a seguir teniendo dificultades solo con el aparato. Y vamos a tener muy poco éxito en la adaptación si es menos del 51%. Aquí lo que yo les sugiero es que en ese tipo de pacientes hablen muy claramente con él, que sepa realmente qué tanto le va a ayudar el aparato a entender. Le va a ayudar a escuchar, sí. Va a escuchar seguramente ruido, sí, va a escuchar, pero el entendimiento va a estar limitado. Yo aquí en ese tipo de pacientes les sugiero que incluso hagan la prueba desde un inicio con un accesorio. Incluso con el accesorio ustedes verifiquen qué tanto le puede ayudar a mejorar su porcentaje de discriminación fonética. Y entonces, ya para concluir, vamos a tener de nuevo esto. Cuando nos hablan, o ahora que ya vimos todo esto, de un diagnóstico audioprotésico, en este caso decíamos era una hipoacusia moderada bilateral. ¿Qué quiere decir? Que la hipoacusia moderada perdón, ahí me equivoqué, es moderada. Una hipoacusia moderada que está entonces, ya hicimos el PTA está entre 40 y 60 y que está afectado ambos oídos, tanto derecho como izquierdo. Neurosensorial, digo en nuestra gráfica, el gap es menor a 15 decibeles, la vía ósea está fuera del rango normal de audición. Y lo confirmamos con un perfil descendente, que eso nos podría orientar hacia una probable presbiacusia. ¿Cómo lo confirmamos esto? ¿Cómo lo podemos orientar? Porque el paciente tiene 70 años y aparte también tiene diabetes de larga evolución y empezó a perder la audición desde hace 10 años. Y además tiene una dificultad leve en la logoaudiometría. Eso quiere decir que está entre 70 y 88% de entendimiento. Entonces el pronóstico de adaptación realmente va a ser bueno con el tipo de aparato que queramos, que deseemos elegir. Ya, bueno, esto dependerá de muchas cosas que lo veremos en las siguientes clases, del estilo, de la anatomía del paciente, pero por lo menos ya tenemos el cimiento que nos va a orientar a saber clínicamente, audioprotésicamente, qué es lo que necesita mi paciente respecto a su audición con toda esta información que acabamos de recapitular. Pues bueno, de verdad espero que haya sido de mucha ayuda esta información. Los seguimos esperando para nuestras siguientes clases. Vean los demás videos que tenemos en nuestro canal. Y bueno, síganos y muchas gracias por vernos. Hasta luego.